perspectiva, públicos, privados y comunitarios, están obligados a presentar sus respectivas rendiciones de cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ejercicio democrático que se aplica conforme lo establece la Constitución Política de la República, en concordancia con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley de Participación Ciudadana. Nos acompaña para hablar de este tema la doctora Mónica Vanegas Cedillo, ella es vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctora, bienvenida, qué gusto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es importante este espacio para que la ciudadanía conozca lo que el Consejo de Participación está realizando. Doctora, y a propósito, bienvenida, a propósito de los antecedentes expuestos por Fabricio respecto de la rendición de cuentas, ¿podemos de alguna manera ya determinar de manera preliminar el nivel de cumplimiento de las rendiciones de cuenta por parte de las instituciones, así como también de las autoridades obligadas a hacerlo? Bueno, primero yo quisiera empezar dando una cifra. En el año 2010, apenas 700 instituciones y autoridades de elección popular rindieron cuentas y entregaron el informe al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y esto era cuántas? Poquísimo. En el año 2014 ya llegaron a ser cerca de 8.000 instituciones y autoridades de elección popular, es decir, hubo una subida exponencial del 800%, y eso fue gracias a un trabajo en territorio que el Consejo de Participación viene haciendo en los últimos 3 años. Nosotros tenemos oficinas provinciales en donde cada uno de nuestros técnicos va donde están los GATS, donde están las instituciones públicas, los dignatarios de elección popular, y les explica cómo es la adecuada rendición de cuentas. Este año nosotros hemos dividido un cronograma en 2 partes para que exista convocatoria y real participación de la ciudadanía. Los GATS y las instituciones en provincia deben rendir cuentas o debieron hacerlo ya en febrero y deben entregar el informe hasta el 31 de marzo. Pero las instituciones nacionales, las de educación superior y los medios de comunicación deben hacer el acto público en marzo y entregar el informe hasta el 30 de abril. Por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, ese viene a ser un ejercicio absolutamente nuevo, novísimo diría yo. El año pasado hubo una primera aproximación, algunos medios cumplieron, otros no. Pero ¿qué debe contener esa rendición de cuentas de los medios de comunicación y cuál es la diferencia con aquella rendición de cuentas que, por ejemplo, ofrecen pues las autoridades de elección popular, los ministros de Estado, el propio presidente de la República, las autoridades del Poder Legislativo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí tenemos que establecer varias diferencias. Primero, nosotros hemos hecho unas guías para rendir cuentas que establecen que de una forma rinde cuentas, por ejemplo, un dignatario de elección popular, que puede ser un concejal o un asambleísta, que legisla y fiscaliza, y de una forma distinta rinde cuentas del alcalde, que además de ser dignatario de elección popular, también ejecuta un presupuesto. Y de una forma distinta rinde cuentas, por ejemplo, la presidenta de la asamblea, que también hace la parte administrativa y ejecuta un presupuesto. Claro, por ejemplo, los asambleístas, porque eso dice la Constitución, no manejan recursos públicos. Así es, el caso de un alcalde o un municipio sí maneja recursos públicos y le debe rendir cuentas a la Contraloría General del Estado. Así es por eso que también nuestra ley dice que si es que no rinden cuentas, nosotros tenemos la obligación de informar a la Contraloría, y la Contraloría inicia un examen especial en esas instituciones que no han rendido cuentas. Volviendo justo a la pregunta de los medios de comunicación, de un catastro de 1.140 medios de comunicación entre públicos, privados, radio, prensa escrita y televisión, 720 rindieron cuentas del año pasado, pero lo hicieron obligatoriamente sobre sus obligaciones tributarias, el cumplimiento de sus objetivos, sus obligaciones laborales. En este año, que ya está vigente el reglamento de la Ley de Comunicación, también tienen que rendir cuentas, por ejemplo, si es que el medio ha usado derechos de autor, si es que el medio ha hecho esfuerzos porque exista en su medio algún programa que nos dé a conocer los derechos interculturales o los derechos que tienen de interculturalidad los ecuatorianos, si es que también ha habido pedido de derechos a la réplica o derechos a la rectificación, si es que han sido acogidos y de qué forma han sido acogidos favorablemente. Son temas coyunturales, son temas importantes que constan en la Ley de Comunicación y en su reglamento, y los medios deben dar cuentas este año 2015 de esto que sucedió entre enero y diciembre del 2014. Ahora, respecto de la facultad que se tiene para iniciar estos exámenes especiales en el caso de que no se haya cumplido con esta obligación, ¿cuál es el registro que tiene el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, realmente el año pasado, de las instituciones que no rindieron cuentas o rindieron cuentas y se olvidaron de entregar el informe al Consejo de Participación, nosotros hicimos un acto público y le entregamos el listado a la Contraloría. A los pocos meses la Contraloría inició este examen especial y
y nosotros teníamos pedidos, por ejemplo, de las organizaciones de que aclaremos si rindieron o no rindieron cuentas, porque a ninguna institución que maneja dinero público le gusta precisamente quedar ante la ciudadanía como incumplida. Nosotros hacemos un llamado ciudadano porque quien transparenta su gestión, quien cumple las ofertas de campaña, por ejemplo, en el caso de los dignatarios de elección popular, es bien visto ante la ciudadanía y está obligado a cumplir eso. Entonces, este tema será conocido en mayo o en junio por la Contraloría y seguramente pocos meses después iniciará un examen especial en los que no hayan rendido cuentas. En función de ese examen especial, ¿se podrían dar sanciones para las autoridades o instituciones que no cumplieron o cumplieron parcialmente con esta disposición? ¿Y cuáles serían estas? En el caso de la Contraloría, pues la sanción es iniciar precisamente este examen especial. Si se puede ver que hubo un mal manejo de dinero público, puede haber sanciones desde administrativas, civiles o también derivar ya en el tema penal. En el caso del Consejo no hay ninguna sanción, pero el Consejo sí expone públicamente a aquellos dignatarios de elección popular o instituciones públicas que no rindieron cuentas. Esto es una cifra que ustedes, los mismos medios de comunicación, nos ayudaron a exponer el año pasado. Imagínense, subir de 800 en el 2010 a 8.000 en el 2014. 10 veces más. Es bastante. Sin embargo, todavía hay instituciones que no cumplen con esta obligación. Pero también yo quería comentar lo siguiente: lo que el Consejo vigila no solamente es la cantidad, sino la calidad de la rendición de cuentas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se establece la calidad? Por ejemplo, hay muchos que todavía siguen haciendo simple informes de labores, y eso es lo que nosotros llamamos un monólogo, en donde solamente la autoridad interviene, donde no hay una participación real de la ciudadanía, y es la campaña justamente que estamos haciendo, que eso es una rendición, una vía, ¿no? Esta es una flechita que para todos es muy familiar, que todos conocemos. Esto es el informe de labores. En donde como ciudadanos recibimos únicamente la información que nos exponen las autoridades. Y nosotros como Consejo queremos que se haga esto, una rendición doble vía. Esto es justamente en donde el dignatario de elección popular o quien está rindiendo cuentas comenta lo que ha hecho, pero permite la participación real de la ciudadanía. Y esto es precisamente la calidad en la rendición de cuentas que nosotros exigimos. Por eso es que pedimos que primero en un mes se haga un acto público con la real participación de la ciudadanía y que los aportes recibidos por la ciudadanía se pongan en el informe final, que es entregado al Consejo ya en forma física, y también se sube un formulario en Internet con la idea de que los ciudadanos tengan un acceso total a la rendición de cuentas de esa autoridad. Pero ya en términos prácticos, ¿para qué va a servir esta no información, sino los aportes, en este caso, que formule la ciudadanía? ¿Cómo se va a ver reflejado, más allá de que esté en el documento por escrito que se entregue a la institución? Bueno, ese es el derecho ciudadano que defiende el Consejo de Participación, y además que la rendición de cuentas tiene que ser siempre un camino que se vaya retroalimentando entre el gobernante y el gobernado, entre el ciudadano, y que en la siguiente rendición de cuentas, porque la ley nos obliga a exigir rendición de cuentas al menos una vez al año, la ciudadanía pueda escuchar lo que se ha cumplido o no se ha cumplido de esos mismos aportes o sugerencias o pedidos que se hizo en la rendición de cuentas anterior. Sobre todo esto es importante por lo siguiente: nuestro artículo 10 dice que los dignatarios de elección popular deben rendir cuentas sobre el plan de campaña o la oferta de campaña que inscriben en el Consejo Nacional Electoral. Y ustedes saben, y esto es un tema que lo maneja el Consejo Electoral, cuando se dan las revocatorias del mandato, los ciudadanos se basan en el plan de trabajo que ofreció la autoridad y que no cumplió. Y hacen una comparación. Y hacen una comparación. Entonces, por eso es importante esta exigencia que hace el Consejo de Participación de que se rinda cuentas exactamente sobre aquello que le da la Constitución o la ley, la atribución a esa autoridad, y en el caso de los dignatarios de elección popular, sobre las ofertas de campaña. Ese es un tema por el cual nosotros habíamos solicitado pues su presencia aquí en el noticiero de la televisión legislativa. El otro tema es que podría ser esta justamente la última rendición de cuentas que le corresponda al actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conjuntamente con procesos que entiendo están en marcha, como por ejemplo la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral. Estos serían los dos últimos procesos a cargo del actual Consejo, tomando en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ha comenzado ya el proceso de cara a la renovación del Consejo que usted integra. Bueno, ahí me parece que nosotros como consejeros, los 7, debimos terminar nuestras funciones del pasado miércoles 18 de marzo. Fuimos electos para 5 años, nos posesionamos en esta asamblea y debimos terminar ya nuestras atribuciones del 18 de marzo. Es decir, están en funciones prorrogadas. Estamos en funciones prorrogadas porque el Consejo Electoral todavía no ha hecho la renovación total de los 7 consejeros. Pero eso no es inconstitucional, pues tiene que ser legalmente reemplazados. La Constitución dice que debemos ser legalmente reemplazados, pero ahí yo tengo un criterio que es personal. A mí me parece que los 7 consejeros debemos seguir trabajando
trabajando en territorio, en los mecanismos de participación, pero respecto a la designación de autoridades, creo que el Consejo no tendría ya que seguir organizando algunos concursos. Y me explico, nosotros estamos organizando la conformación de la comisión de 10 personas que van a renovar 2 de los actuales 5 consejeros del Tribunal Contencioso. De los jueces del Tribunal Contencioso. Me parece que si nosotros nos seguimos trabajando en ese concurso, podríamos no terminarlo cuando ya tengamos que dejar nuestras funciones en julio y quedaría el concurso incompleto para que lo continúen los próximos 7 consejeros del Consejo de Participación. Y esto es un tema que va más allá, que es una responsabilidad. Creería yo que los 7 consejeros deberíamos dejar conformada la Comisión Ciudadana de 10, que es un proceso que está casi listo, hasta el 12 de abril podría estar conformada ya la comisión, pero ya la elección en sí de los 2 jueces del Tribunal Contencioso debería ser una tarea que la hagan los próximos 7 consejeros, porque siempre hay una responsabilidad sobre los concursos que se realiza, incluso son decisiones de nosotros como última instancia administrativa que está sujeta a control jurisdiccional de cualquier juez de primera instancia. Entonces, en este sentido, por cómo se han venido manejando precisamente los concursos y la responsabilidad que hemos asumido los 7 consejeros, creería yo, es mi punto de vista personal, que ya no deberíamos llegar hasta elegir a los 2 de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral y que sería una tarea ya que la haga el próximo Consejo de Participación. Eso es lo que tiene que ver con esta institución. ¿Qué pasa con la selección de los defensores de audiencias para los medios? Bueno, ese es un tema que el Consejo lo había suspendido, es un concurso que se está haciendo por primera vez y todavía hay algunos temas por definir. Por ejemplo, dependíamos del Consejo de Regulación de la Información para que se pongan los sueldos que ganarían los defensores. Además, está pendiente definir si es que ellos pueden postularse estando en otra ciudad o deben estar en la ciudad sede donde está la matriz del medio de comunicación, porque ejercer justamente esta tarea de ser defensor de audiencia depende mucho también de dónde puede estar ubicado el medio de comunicación y el defensor de audiencia, que además es uno para todo el país. Entonces son temas que el Consejo todavía está definiendo, por lo tanto el concurso había quedado suspendido, pero de igual manera me parece que es una gran responsabilidad elegir los defensores de audiencia y pues el Consejo debería decidir si es que se lo hace ahora o es una tarea que queda pendiente ya para el próximo Consejo de Participación. Lo mismo los consejos de igualdad, los consejos de igualdad que deben ser 10, ¿no? El Consejo de Movilidad, el de Interculturalidad, el de Pueblos y Nacionalidades, el de Género y el intergeneracional, deben ser también cuerpos colegiados de 10, que nos corresponde elegir por un concurso público. Si empezamos ahora el concurso, no sé si lo podamos terminar hasta julio. Porque no les va a quedar tiempo. Así es, desde mi punto de vista, por responsabilidad con la ciudadanía, me parece que son situaciones que deberían quedar ya para que las haga el próximo Consejo de Participación. Doctora, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Mónica Vanegas, quien es vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una mirada, pues, algunos temas vinculados a su gestión, rendición de cuentas, los procesos que están en ciernes y, por cierto, el último tramo de la actual gestión de este organismo. Una pausa.